El ministro de Trabajo y Previsión Social dio a conocer las sanciones que afrontarían los patronos por no actualizar los contratos de trabajo al salario vigente para 2022, el cual fue anunciado por el presidente Alejandro Yamatei el pasado jueves. Y la sanción por no actualizar, porque eso es por decreto, digamos, el Código de Trabajo establece que una vez fijado el salario mínimo, automáticamente se actualizan los contratos de trabajo. Eso quiere decir, no hay que hacer ninguna revisión, no hay que cambiar, ya automáticamente se actualiza el contrato. En ese sentido, si hubiera alguna denuncia, no se hace el pago, la sanción a imponer son de 8 a 18 salarios mínimos, ya actualizado. El titular de esa cartera explicó que ningún trabajador podrá tener un salario menor al fijado. 3 tipos de jornada constitucionalmente fijados, que son diurna, mixta y nocturna, y por los 3 tipos de jornada se debe pagar el mismo salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Si es diurna son 8 horas y en consecuencia se tiene que pagar el salario mínimo por las 8 horas. El mismo, el diario, digamos, para actividades agrícolas, que tendría, no agrícolas, por ejemplo, que tendría que ser de 97 quetzales con 29 centavos. En la jornada mixta, que constitucionalmente establecida son 7 horas, por la jornada de 7 horas se tiene que pagar el salario mínimo de 97 quetzales con 29 centavos. Y en consecuencia por la jornada nocturna, que son 6 horas, también se tiene que pagar el mismo salario mínimo, que es por día, que no deba cumplir con el salario mínimo. No hay ninguna. Todos, desde la persona que trabaja para un médico profesional en una relación de dependencia, la secretaria, hasta una gran industria o una gran plantación. Todos tienen que cumplir con el pago del salario mínimo mientras hay una relación de dependencia. El salario mínimo vigente para 2022 quedó de la siguiente manera: agrícola 3.122.55, no agrícola 3.209.24 y el de exportadora y de maquila 2.954.35. Y por medio de la Inspección General de Trabajo se desarrollarán más de 3.000 visitas a las distintas empresas para verificar también que se haya cumplido con el pago del aguinaldo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social inició el pasado jueves 16 de diciembre la primera parte de los operativos de verificación del pago del aguinaldo. Según la viceministra Salazar, los primeros operativos se realizarán hasta el 31 de diciembre. Posteriormente serán retomados en la segunda quincena de enero de 2022. Tenemos para el 2022 140 inspectores en fuerza de inspección, a diferencia de este año que teníamos 123. Eso implica que el operativo de aguinaldo tiene una meta incrementada de la que habíamos presentado inicialmente. Habíamos presentado una meta de más o menos 2.500, van a ser alrededor de 3.000 verificaciones. Esas ya iniciaron a partir del 16 de diciembre. En esta primera fase habían 1.200 metas fijadas para el mes de diciembre, las cuales todavía se están verificando y finalizarán hasta el 31 de diciembre, porque obviamente estamos turnando a los inspectores para las verificaciones. La meta se fija por departamento. Específicamente, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala se tienen alrededor de 320 verificaciones para Ciudad de Guatemala y así se replica en el interior de conformidad con la cantidad de inspectores. Y para el mes de enero se hará la verificación de la segunda fase hasta concluir los operativos, cuya meta se fijó en 3.000 operativos en relación a esta prestación, que es el aguinaldo. Según las proyecciones de la Unidad de Inspección General de Trabajo, se prevé supervisar 3.000 empresas, con lo cual se abarcará cerca de 2 millones de trabajadores aproximadamente. Bueno, es importante entonces recordarle una vez más a nuestros televidentes, Sandy, que si analizamos lo que es nuestra Constitución y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontramos claramente una cosa: el derecho al trabajo es eso, es un derecho humano y por ende se debe de cumplir. Y cuando hablamos aquí en Guatemala del salario mínimo, que ya te decía ayer, no sé si es una bendición o una maldición, bueno, pues por lo menos ese que es mínimo de nombre, pero máximo de hecho, que se cumpla al menos, y si no, que se verifique, y si no se cumple, que se sancione. Exacto, Julio, porque la verdad es de que sabemos que, por ejemplo, el pago del aguinaldo también está establecido. Correcto. Y durante las inspecciones que realiza año con año el Ministerio de Trabajo por medio de la Inspección General de Trabajo,
también siempre encuentran casos de empresas que no han cumplido con el pago del aguinaldo, con el pago del bono 14, y es algo que está establecido en ley también. Sí. Entonces, ¿qué nos va a decir a nosotros que se vaya a cumplir a cabalidad también este aumento que se ha dado en el salario mínimo? Yo esperaría de verdad que los patronos sean responsables, porque también están jugando con la esperanza, con el sustento de las familias de sus trabajadores. Exactamente, y por eso hoy vamos a analizar este tema y con datos, más el análisis que hagamos acá tú y yo, vamos a indicarle a usted qué es lo que procede cuando esta situación no se cumple. Así que vamos a pedirle por favor a nuestro genial equipo de producción, mire qué bonitas esas tablas, qué cosa más maravillosa, ¿no? Se ha dicho en varias ocasiones que el derecho a trabajo, recuérdelo usted, por favor, no lo olvide nunca, es un derecho humano. Por ende, debe ser respetado en todas las aristas que conlleva, particularmente con el compromiso de los pagos de prestaciones y de lo que es el salario. En Guatemala existen desde hace muchos años, Sandy, la modalidad de fijar un salario mínimo para los trabajadores de los distintos grupos productores. La sanción, y aquí, ojo, atentos, esto le interesa más, siento yo, a los patronos que a los trabajadores, pero usted, trabajador, lo tiene que saber. La sanción administrativa establecida de conformidad al Ministerio de Trabajo cuando no se cumple, por ejemplo, con el pago del salario mínimo, es precisamente de 18 salarios mínimos de multa al patrono que incumpla con el pago del mismo. ¿Qué significa esto? Alrededor de 57,000 quetzales de multa de entradita. Es de recordar que en cualquier situación en la cual exista una violación a los derechos laborales, se puede presentar la denuncia en primer término y en primer lugar, tal y como dicen las autoridades del Ministerio de Trabajo, a la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué? Porque un conflicto laboral se puede resolver a través de una mediación y eso es lo que hacen los inspectores, es la fase administrativa. Después ya pasas a una fase terrible, ¿no? Que es la de tribunales, pero hay que esperar no llegar hasta ahí. Ojalá que no, Julio, pero la verdad es que es necesario que los trabajadores conozcan sus derechos y también cuando están vulnerados estos, conozcan también cómo proceder, porque mira, muchos se quedan sin poder accionar porque el miedo que les inculcan también es que, bueno, es que si denuncias, si planteas alguna denuncia a tu patrono, entonces eso va a manchar tu expediente y después ya nadie te va a contratar. Entonces, por eso dejan pasar las injusticias. Es muy correcto lo que estás diciendo y qué bueno que lo traes a colación. Sabes, me ha tocado ver mucho de esto y es falso. Al final de cuentas, hacer valer sus derechos no representa necesariamente esa mancha. Es más, conozco a mucha gente que ha ganado esos casos de índole laboral a instituciones estatales o instituciones privadas y vuelven a encontrar trabajo, ¿no? Porque el buen trabajador lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque es que no está exigiendo más allá de aquello que le corresponde. Ahora, el problema está en desconocer cuáles son nuestros derechos, obviamente las obligaciones, pero en este caso derechos, y el problema está en no querer hacer valer nuestros derechos. Entonces ahí es donde se viene este tipo de abusos. Porque, Sandy, a ver, un salario mínimo de 3,100 quetzales apenas no podría alcanzar por una canasta básica, pero un salario menor a esto ya no alcanza para nada. No, totalmente no, Julio. Y sabemos que también vamos a ver cuál es la reacción de los patronos, porque te digo, un patrono responsable y un patrono también que busca el crecimiento, no solo de su empresa, sino también de sus trabajadores, también va a ser importante que se alegren, ¿no? Que busquen la forma en la que puedan pues cumplir con este pago, porque está en ley, no es que le hagan, está bueno, te voy a hacer el favor de darte el aumento. Ley, no, es cierto. Es su obligación. Así como los trabajadores tienen derechos y tienen obligaciones, los patronos también. Las tienen. Y como aquí es importante darle sustento, ¿verdad? Cualquier situación, usted averigüe en la página del Ministerio de Trabajo, averigüe en un bufete popular, averigüe con un amigo suyo, abogado de confianza, y si no, pues ahora le vamos a dar otros datos porque también le vamos a sustentar esta situación para que podamos continuar con nuestro análisis y usted tener una mejor claridad. Vamos a pedirle a nuestra producción entonces que nos ponga ahí esa otra maravillosa tabla que se ha preparado para lo mismo. También, escuche usted esto, por favor, la Procuraduría de los Derechos Humanos cuenta con una defensoría muy activa, que es la Defensoría del Trabajador, en donde también, Sandy, se puede solicitar seguimiento y apoyo, porque ya le dije, es un derecho humano, entonces usted ya lo sabe. En muchas instituciones públicas y privadas se utiliza la modalidad de contratación
que le llaman por contrato, la cual supuestamente es mejor pagada, pero supuestamente carece de prestaciones. Hoy vamos a derribar ese otro mito acá en A la Medida, porque eso no es cierto, pues los derechos del trabajador no solo están debidamente tutelados en el Código Laboral y en la Constitución, sino que son irrenunciables. Esa es una de las 6 características del derecho laboral guatemalteco. No puede renunciar a algo que es derecho tuyo. Hay un artículo que todo trabajador guatemalteco, Sandy, debería de conocer. De hecho, es el artículo más extenso de nuestra Constitución y yo se lo recomiendo. No siempre le recomiendo a usted, compre su Constitución, pero si no, al menos busque el artículo 102 y ahí va a ver el artículo más grande que llega hasta la literal T, donde están los derechos mínimos, imagínate tú, de los trabajadores. Es importante conocer nuestros derechos, es importante también a dónde acudir al momento en que estos sean vulnerados, cuál es el proceso que se debe hacer, qué está en ley y qué no también. Correcto, porque así es, sí. También recordemos que el desconocimiento de los trabajadores es aprovechado por los patronos también para poder entonces pues salir ganando siempre y buscar mayores ganancias en cuanto a el pago injusto a veces de prestaciones o el incumplimiento a las mismas. Entonces, otro llamado que se le hace a los trabajadores es que si a usted no le cumplen con el pago de su aguinaldo en este momento, correcto, no le pagaron, o correcto, el próximo año del pago del salario mínimo, quienes tienen también ese monto establecido, bueno, repórtelo, denúncielo, porque también si usted se queda callado, su patrono va a seguir actuando de esta forma y nada va a cambiar. Quiero comentarle algo a los televidentes, ¿verdad? Está permitido y establecido en ley que, por ejemplo, el tema del pago del aguinaldo, que es lo que compete en este momento y que ya después vendrá el tema del salario mínimo, pues ese está establecido en ley que se puede pagar de una sola vez, que sería lo óptimo, o se puede subdividir en 2 pagos. Si se paga de una sola vez, le digo algo, ya tuvo que haber sido pagado. ¿Por qué? Porque dice nuestra ley laboral que tiene que ser cancelado antes de que se vence esa primera quincena, es decir, ahorita ya pasaron 2 días de que se lo dieron. Si se paga en 2 pagos, se paga de la siguiente manera: la mitad en la primera quincena del mes de diciembre y la segunda mitad, aquí es donde está la confusión de muchos, no es en la primera, es en la segunda quincena del mes de enero. Eso es lo que establece la ley, así que usted ya lo sabe. Pues entonces, por favor, a veces la costumbre también hace que se pague en la primera y en la primera de las mitades de los meses, pero lo que establece en ley es primera mitad del mes de diciembre, segunda mitad del mes de enero. Entonces, por favor, ya lo sabe, y si no se lo cumplen, bueno, entonces haga la denuncia. Usted no permita que le vulneren sus derechos. Y si no le han pagado la mitad en esta quincena que ya pasó, pues bueno, también es momento de estar alertas, ¿no? Porque también se ha incumplido entonces con esa primera parte que está establecido en ley. Es importante también que el Ministerio de Trabajo, Julio, pueda mantener esas supervisiones de forma constante. Así es. Porque ahora van a estar con las inspecciones por el pago del aguinaldo. Ahí están los salarios mínimos. El próximo año también van a estar vigilantes de los casos también que se puedan registrar sobre el pago mínimo del salario mínimo, que ya fue aprobado, que ya entrará en vigencia entonces el siguiente año. Y las multas están bastante fuertes también cuando se logre comprobar que el patrono ha incumplido con actualizar ese pago que está en ley y que cobrará vigencia a partir del siguiente año. Sí, como esto ya prácticamente ha salido publicado en el diario oficial, hay un periodo largo ahorita de vacatio legis, ¿verdad? Para que sea ley vigente y positiva. Va a serlo a partir del primer día hábil, en este caso del año 2022. Una cosa bien importante, el primer día hábil de cada año, según nuestro código laboral, no, obviamente no es el 1, es el 2, pero desde ahí ya tiene que ser vigente, no tiene que hacer otro contrato, no tiene que firmar nada, solo tiene que estar atento a que su salario ahora tendrá ese incremento y se le tiene que dar sí o sí. Exactamente, así que aquí le hemos dado a conocer algunas herramientas que usted como trabajador puede tener y los patronos de verdad hacer el llamado para que puedan cumplir con lo que dice la ley y de esta forma también respetar los derechos de sus trabajadores. Vamos cerrando nuestro segundo análisis, pero cuando regresemos, Julio, nuestro tercer tema es bien complicado porque hablaremos acerca de un conflicto que de verdad no termina y que cada vez más sigue sumando muertes. Hombre, pero ha sumado ahora muertes de agentes de la PNC. Tiene razón. Por favor, entonces no cambie, regresamos en instantes. Nosotros somos A la Medida.